Hay una imagen que todos conocemos, la del genio, ese ser casi sobrenatural tocado por los dioses que crea obras maestras con una facilidad que nos parece mágica, inalcanzable. Y ante esa imagen, los humildes mortales nos sentimos pequeños. Pensamos, yo nunca podría hacer eso, yo no tengo ese don. Pero, ¿y si te dijera que la música más poderosa y transformadora de la historia no fue un regalo de los dioses, sino un acto de pura y obstinada voluntad humana? Y que fue creada no desde la facilidad, sino desde la limitación más cruel que se le puede imponer a un músico. Hoy vamos a demoler el monumento de Beethoven para encontrar al hombre, y en el mapa de su vida descubriremos que su verdadero genio no residía en su oído, sino en su indomable decisión de seguir escuchando cuando todo a su alrededor era silencio. Ludwig van Beethoven. Su nombre es sinónimo de poder, de furia, de un destino que golpea la puerta, la quinta sinfonía, la novena, obras tan inmensas que parecen talladas en la roca de la eternidad, y la historia que siempre nos cuentan es la del genio torturado, el músico sordo, solitario y de mal genio, una caricatura romántica que en el fondo nos sirve de excusa. Al ponerlo en el pedestal de lo sobrenatural, nos liberamos de la responsabilidad de aprender de él. Hoy vamos a cometer la herejía de bajarlo de ese pedestal, porque el mapa de vida de Beethoven no es un mapa sobre el don, es un mapa sobre el trabajo. No es sobre la inspiración, es sobre la artesanía obsesiva y sobre todo, no es la tragedia de su sordera, sino sobre cómo transformó esa jaula de silencio en el portal hacia un universo sonoro interior que nadie había explorado antes. Su historia es un manual de alquimia del alma, un testimonio de cómo tomar el plomo del sufrimiento más atroz y convertirlo nota a nota en el oro de una alegría inmortal. Para entender su mapa tenemos que escuchar el estruendo de su vida. Nació en Bonn, Alemania, en 1770. Su infancia no fue la de un niño prodigio mimado como Mozart, fue dura. Su padre, un músico mediocre y alcohólico, vio el talento de su hijo y trató de explotarlo, sometiéndolo a una disciplina brutal, a menudo despertándolo de madrugada para obligarlo a practicar. A los 21 años se mudó a Viena, la capital mundial de la música, para estudiar con Haydn, y allí se convirtió en una estrella, pero no como compositor, sino como improvisador. Veámoslo en escena. Un salón aristocrático, y este joven de aspecto fiero se sienta al piano y desata una tormenta de emociones, una música tan nueva y tan poderosa que dejaba al público llorando. Pero justo cuando estaba en la cima de su fama, a los 26 años empezó a notar los primeros síntomas del destino más cruel para un músico. Se estaba quedando sordo. Al principio fue un secreto vergonzoso. Evitaba las reuniones sociales, se aislaba aterrorizado de que alguien descubriera su defecto. La desesperación lo llevó al borde del abismo. En 1802, en un pueblo llamado Heiligenstadt, escribió una carta a sus hermanos, una carta que nunca envió y que hoy conocemos como su testamento. En ella confiesa su tormento y su deseo de quitarse la vida. Y entonces, en medio de esa oscuridad, toma una decisión que lo cambia todo. Se niega a rendirse. Fue solo mi arte lo que me detuvo, escribió. Me parecía imposible dejar el mundo hasta no haber dado a luz todo aquello que sentía en mi interior. A partir de ese momento, Beethoven se declara en guerra, una guerra contra el destino, contra el silencio, contra Dios. Y esa furia se convierte en el combustible de su periodo más heroico y productivo. Se aisló del mundo, pero se sumergió en su trabajo como un monje. Llenaba cuadernos y cuadernos con bocetos, luchando con cada tema, con cada nota. Era un caminante incansable, pasaba horas en los bosques, sintiendo el ritmo de la naturaleza, y para poder oír su música,
cerró las patas de su piano para sentir las vibraciones de las notas a través del suelo de madera. El hombre social había muerto, pero el titán creativo había nacido. Y desde su universo de silencio, compuso las obras que cambiarían para siempre la historia de la música. La primera lección del mapa de Beethoven es una paradoja brutal y luminosa. Nos enseña que a veces nuestra mayor limitación puede convertirse en nuestra mayor fuente de poder. Su sordera no fue una barrera para su música, fue el filtro que la purificó. Al dejar de oír el mundo exterior, las modas musicales de la época, las críticas, el aplauso fácil, se vio forzado a escuchar con claridad absoluta la música que solo existía dentro de él. Su sordera lo liberó de la tiranía de la opinión ajena y le dio el permiso para ser radicalmente él mismo. Y esta idea de transformar una aparente debilidad en fortaleza me toca de una forma muy personal. A los 16 años empecé a hacer teatro, pero poco antes desarrollé una tartamudez importante. Parecía algo ridículo que en mi condición me convirtiera en un aspirante actor, pero no entiendo por qué ni siquiera me lo planteé, simplemente lo hice. Por lo visto, al actuar, actúa otra zona del cerebro y no fue un gran problema, pero mi prueba de fuego llegó cuando me convertí en dirigente estudiantil. Me obligué a debatir con rectores, a hablar en asambleas. Fue un esfuerzo sobrehumano hasta que la tartamudez quedó en un recuerdo lejano. Curiosamente, conocí a algunos grandes oradores, de quienes admiraba su virtuosismo expresivo, para descubrir luego que también habían sido tartamudos. En esa lucha descubrí algo que Beethoven entendió perfectamente. Para superar la limitación, tienes que desarrollar un mundo interior, una técnica y una confianza tan potentes que la barrera exterior se vuelve irrelevante. La lección de Beethoven es un llamado a mirar nuestras propias sorderas, esa característica tuya que consideras un defecto, esa limitación que crees que te frena. ¿Y si no fuera una jaula, sino una llave? ¿Y si esa timidez te convirtiera en un observador excepcional? ¿Y si esa inquietud te hiciera un innovador incansable? El ejercicio es un acto de reencuadre. Identifica tu mayor limitación y pregúntate honestamente: ¿qué fortaleza inesperada he tenido que construir para navegar esta dificultad? A veces, el silencio exterior es necesario para poder escuchar, por fin, la sinfonía que llevamos dentro. La segunda lección de su mapa es quizás la más vital. Nos enseña el poder de un propósito para rescatarnos de cualquier naufragio. En su momento más oscuro, en Heiligenstadt, Beethoven se enfrentó a la nada, y lo que lo trajo de vuelta no fue una esperanza abstracta, fue una tarea concreta, la sensación de que tenía una obra que entregar, una misión que cumplir. Su arte se convirtió en su razón para vivir. Y esto conecta directamente con la idea de propósito del que nos habla Viktor Frankl. Tener un porqué que nos permita soportar cualquier cómo. Pero el propósito de Beethoven no era una idea romántica, era un trabajo. Y aquí debemos demoler otro mito, el de la inspiración divina. Sus cuadernos de bocetos son el testamento de un artesano obsesivo. No esperaba a que las musas le susurraran melodías perfectas. Luchaba por ellas. Probaba una idea, la tachaba, la reescribía, la abandonaba y la retomaba meses después. La famosa melodía de la Oda a la Alegría no fue un chispazo de genialidad, fue el resultado de más de 200 intentos a lo largo de 20 años. Es la herencia del ensayo y error, de la ciencia llevada al arte. Un perfeccionismo desgastante
que me resulta muy familiar, esa necesidad de probar todas las alternativas, no por capricho, sino por la convicción de que la verdad o la belleza no se encuentra, se construye. La lección es doble. Primero, necesitamos hurgar dentro para hallar ese propósito que nos ancle. ¿Qué tienes tú que dar al mundo que solo tú puedes dar? Y segundo, entender que ese propósito no se realiza con magia, sino con trabajo. La práctica es simple. Elige un pequeño proyecto que te apasione y trátalo con la seriedad de una obra maestra. Dedícale tiempo, lucha con él. El propósito no es un destino al que se llega, es un camino que se construye ladrillo a ladrillo, nota a nota. El propósito es lo que nos rescata en los peores momentos de cualquier naufragio. Finalmente, el mapa de Beethoven nos regala su lección más revolucionaria y transgresora. Nos enseña que la alegría no es algo que nos pasa, es algo que podemos crear. ¿Cómo es posible que un hombre sordo, solitario, enfermo y de mal genio compusiera el himno a la alegría más grande de la historia? Porque su alegría no era la felicidad superficial de quien tiene una vida fácil. Era una alegría conquistada, una decisión filosófica, un acto de voluntad. Él rompió las reglas de la emoción. La regla dice, si te pasan cosas buenas, sientes alegría. Beethoven invirtió la fórmula. Dijo, voy a construir la alegría con mis propias manos, nota a nota, y al hacerlo, la traeré a la existencia. Y esto es algo que como director de actores sé que es posible. Durante años hice un ejercicio que parecía absurdo. En lugar de pedirle a los actores que sintieran la risa, les pedía que la construyeran físicamente. Empezar por las comisuras de los labios, luego el sonido, luego la vibración en el pecho hasta que todo el cuerpo se contagiaba y ocurría el milagro. La emoción real de la alegría emergía no como causa, sino como efecto. Pensemos en esto con la claridad de un físico. La tercera ley de Newton nos dice que a toda acción le corresponde una reacción igual y opuesta, pero en la compleja física de nuestra alma, esta ley puede ser bidireccional. Normalmente, una emoción, la acción, produce una respuesta física, la reacción. Pero lo que Beethoven y los grandes actores descubren es que podemos invertir el proceso. Si generamos deliberadamente la reacción, la postura física de la alegría, la vibración de la risa, la sonrisa, nuestro cerebro en respuesta genera la acción correspondiente, la emoción química real de la alegría. No es magia, es neurofisiología, es usar el cuerpo para hackear la mente. Beethoven hizo lo mismo con la Novena Sinfonía. No estaba transcribiendo una alegría que sentía, la estaba invocando, estaba usando la física del sonido para crear una reacción química en el alma humana. La lección es de un poder inmenso. Nos dice que no somos víctimas pasivas de nuestras emociones. Podemos ser sus arquitectos. La práctica es un experimento. La próxima vez que te sientas bajo de ánimo, no esperes a que cambie, actúa. Pon esa canción que te hace sentir vivo. Sal a caminar con la espalda recta y la mirada alta. Llama a ese amigo que siempre te hace reír. No esperes a sentirte bien para hacer las cosas. Haz las cosas para empezar a sentirte bien. Esa es la alegría de los titanes. Y así llegamos al final. Viena, 1824. El estreno de la Novena Sinfonía. Beethoven, completamente sordo, está en el escenario de espaldas al público, marcando el tempo. La obra termina. La sala estalla en una ovación atronadora, pero él no oye nada. Sigue con la partitura, perdido en su universo de silencio. Una de las solistas tiene que acercarse, tomarlo suavemente del brazo y girarlo para que pueda ver el aplauso que no puede oír. Esa imagen es un mapa completo, la de un hombre que creía tan profundamente en el universo
que había construido en su interior, que ya no necesitaba la validación del mundo exterior. Su mapa de vida nos deja 3 lecciones inmortales. Primero, abraza tu sordera. Mira tu mayor limitación no como una jaula, sino como el portal que te obliga a encontrar tu voz más auténtica. Segundo, encuentra tu arte y aférrate a él. Descubre esa tarea, esa misión que le da sentido a tu esfuerzo y conviértela en tu ancla en medio de cualquier tormenta. Y tercero, conquista tu propia alegría. No esperes a que la felicidad te encuentre. Constrúyela, créala, practícala. Es un acto de rebelión y la mayor de las libertades. La lección inmortal de Beethoven es que el destino puede arrebatarnos el oído, pero no tiene poder sobre la música que decidimos componer con nuestra propia vida. Gracias por explorar este mapa con nosotros. En Mapas de Vida creemos que la historia no es un museo de hechos polvorientos, sino una biblioteca de sabiduría viva, con herramientas para tu presente. Si te ha inspirado, suscríbete para no perderte el próximo viaje. Y como siempre, si sientes que es el momento de pasar de la inspiración a la acción, he preparado un recurso especial para ti en la descripción. Hasta el próximo mapa.